Feliz sábado, hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Es para mí un placer poderles saludar a través de este medio. Durante este trimestre solo nos hemos visto de esta forma, pero sé que ha sido de provecho espiritual para cada uno de ustedes. Sé que están acostumbrados a ver al pastor Elías y a nuestro hermano Gregorio dentro de los repasos de la lección, pero esta vez vamos a tener la colaboración de algunas damas de nuestra iglesia en la lección. Espero sea de provecho espiritual para cada uno de ustedes. Buenos días, queridos hermanos. Feliz sábado. Deseo de todo corazón que Dios te bendiga. Durante este trimestre hemos estado estudiando acerca de cómo interpretar la Biblia y en esta semana estudiamos acerca de la Biblia y la profecía. Antes de comenzar con el repaso de esta lección, vamos a inclinar nuestro rostro para tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Señor, te damos gracias por este momento en el cual podemos abrir tu palabra. Llénanos de sabiduría e entendimiento para poderla comprender. Pon en nuestro corazón el deseo de compartirla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y el versículo queda en Daniel 8:14. Y él dice: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Definitivamente, este es un versículo que habla acerca de las profecías y es una de las profecías más interesantes que existe en la Biblia, ya que habla de periodos proféticos que enmarcan grandes acontecimientos en la historia. Podemos ver que existen varios métodos para interpretar las profecías. Uno de ellos es el método preterista. Este método traza las profecías en tiempo pasado. También existe el método futurista. Es un método en donde se interpreta la profecía en tiempo futuro. Y existe el método historicista, método que utilizaron los reformadores protestantes y utilizó también el movimiento milerita, en donde la historia se enmarca en la profecía, utilizando así a Daniel y Apocalipsis. Se puede entender la forma clara en la que se utilizaba este método que nosotros seguimos utilizando en la actualidad. Pasamos al repaso del día domingo, en donde el título es el historicismo y la profecía. El método historicista es un método lineal. ¿Pero qué significa este término que es lineal? Pues es un método que no se interrumpe, lleva una línea, lleva una secuencia de un periodo a otro sin que hayan intervalos o sin que haya espacio de uno a otro. Podemos ver en Daniel 2:38 el ejemplo claro de este método lineal y dice: después de ti, o sea, después de Babilonia, se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino, y luego un cuarto reino. Y aquí podemos ver la secuencia seguida representada por las partes de un cuerpo que va desde la cabeza hasta los dedos de los pies. También podemos ver en Daniel 7 y 8 esta misma imagen, pero en estos capítulos, en vez de utilizar a un cuerpo, se utilizan símbolos de bestias, identificándolos de igual manera que Daniel 2, con reinos terrenales, comenzando desde la antigüedad, atravesando la historia hasta el presente y continúan así en el futuro. Y es así como Daniel 2 y 7 han dado la base para poder interpretar la profecía en un método historicista, método en el cual nosotros, los adventistas del séptimo día, aún mantenemos en la actualidad. El principio de día por año está basado en que en la profecía un día representa un año. ¿Cómo podemos comprobar esto? Por medio de la más veraz, ¿sí? La palabra del Señor. Números 14:34 dice: conforme a los números de días de los 40 días que empleasteis en reconocer la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día.
podemos mirar 40 años, un año por cada día. Principio, día por año. En la profecía, un día representa un año. Dice que también es de interpretación bíblica. O sea, todo lo que nosotros vamos a buscar, todo lo que nosotros queremos entender para bien de nosotros, debe ser de interpretación bíblica. Y que su naturaleza es simbólica. Un año profético es igual a 360 días proféticos o 360 años literales según el principio de día por año. Miramos Daniel 8:14. ¿Qué dice Daniel 8:14? Hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. En el principio, cuando el Señor creó los cielos y la tierra, Él dijo, y será la tarde y la mañana del día 1. ¿Qué significa? Tarde y mañana es un día. Y nos dice Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas. Significa, en profecía, 2300 años. Si se toma en días, no cuadra. Y como es profecía, al usar los años, sí va a aplicar. Y se comprueba con los acontecimientos historicistas, que cuadra en el año 1844. Por eso decimos que el método historicista fácil, fechas de cumplimiento de muchos eventos que ya llegaron a su realización, cuadren exactamente y que nosotros no tengamos que inventarnos otros principios. Porque todas las evidencias que nosotros buscamos están en la Biblia. Otra cosa, la validez del principio de día por año ha sido demostrada por el cumplimiento preciso de varias profecías calculadas por este método, en particular la de 1260 días y de las 70 semanas, que es un periodo de 3 años y medio contados en forma literal. Es completamente exiguo para cumplir los requisitos de la profecía de 1260 días con relación al papado. Pero cuando, de acuerdo con el principio de día por año, el periodo se extiende a 1260 años, la profecía tiene un cumplimiento excepcional. Entonces, vemos que el cuerno pequeño comenzó en el año 538 después de Cristo. Pero en 1798 el papado fue derogado, o sea que el papa murió en el exilio, y el derogamiento del papado en 1798 marca el pináculo de una larga serie de acontecimientos vinculados con su decadencia progresiva y también la conclusión del periodo profético de los 1260 años. ¿Cómo Dios maneja los tiempos? Él sabe las cosas desde el principio. Ya los tiempos se han cumplido y solo falta por cumplir algo muy importante: el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros empezamos a mirar todas estas cosas con el discernimiento que debemos tener, leer la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que ya nuestro tiempo está listo. ¿Cuál es el propósito de las profecías? Estas llegan a confirmar la exactitud de la palabra de Dios. Veremos un acontecimiento donde los reformadores protestantes llegaron a identificar el cuerno pequeño. Lo podemos leer en Daniel 7 y 8, y ellos llegaron a la conclusión de que es la iglesia romana. Veamos entonces cuáles fueron las identificaciones que encontraron para llegar a esta conclusión. ¿Qué nos puede decir? Bien, pues como ya hemos visto desde el principio de la lección de esta semana, al aplicar el método historicista de interpretación de las profecías, los reformadores protestantes pudieron identificar
en las profecías bíblicas a estas instituciones del mundo a través de la historia. Y precisamente ellos, al leer Daniel capítulo 7 y capítulo 8, pudieron encontrar o identificar a los cuernos que aparecen allí como el mismo o la misma institución, Iglesia Católica Romana o el Papado. Hay 7 características que ellos encontraron y que nosotros al leer también podemos identificar. La primera es, como ya se ha dicho, este poder está representado por cuernos. Ambos al inicio son pequeños, pero después van creciendo, se van engrandeciendo. También se menciona en estos capítulos la característica de que se trata de un poder que persigue al pueblo de Dios. Además, se presenta que ambos se exaltan a sí mismos. Ambos atacan al pueblo de Dios. Ambos tienen relación con periodos de tiempo proféticos. Es decir, que la actividad está delineada por este factor de tiempo. También está la característica de que ambos se extienden hasta el tiempo del fin y finalmente también ambos son eliminados o son quitados de una manera sobrenatural por intervención divina. Así que estas 7 características nos llevan a la conclusión de que esos cuernos presentados tanto en Daniel capítulo 7 como en el capítulo 8 se trata del mismo sistema, la Iglesia Católica o la Iglesia Romana o el sistema del Papado. Qué interesante estas ciertas características que se han podido encontrar para especificar las razones por las cuales se hace esta comparación. Y se llega a esta conclusión. Y de igual manera, la lección nos lleva a lo que es el juicio investigador. Una parte de la profecía también que ha sido estudiada por mucho tiempo, pero no fue hasta el tiempo milerita, en el siglo XIX, cuando fue estudiado con más profundidad. ¿Qué pudieron ellos encontrar en relación del juicio investigador y los 2300 días? Bien, también es algo similar lo que sucede con el asunto del cuerno pequeño y de hecho Daniel capítulo 7 y capítulo 8 deben ser vistos en conjunto, ya que el capítulo 8 agrega algunas características o amplía lo que dice el capítulo 7 desde su comienzo. Pero específicamente hablando del tema o el asunto del juicio y la purificación del santuario, que vienen siendo equivalentes, en el capítulo 7 de Daniel se presenta que el juez se sienta y los libros son abiertos. ¿Cuándo sucede esto? O sucede mientras o cuando el cuerno pequeño está en su actividad de perseguir, de blasfemar, y entonces sucede el asunto del juicio y se le quita el poder. Así que después menciona que ese juicio está hecho a favor de los santos del Altísimo, o sea, del pueblo de Dios. Entonces en el capítulo 8 se presenta eso mismo, pero desde la perspectiva del santuario, más específicamente, ya que también los animales mencionados en el capítulo 8 son animales que se utilizaban en los servicios del santuario. Y específicamente ya cuando se habla de hasta cuándo durará esta actividad de ese cuerno pequeño, esa abominación asoladora, entonces la respuesta es hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario está purificado. Así que tanto la escena del juicio de Daniel capítulo 7 y el día de la purificación del santuario son equivalentes y ese es el mensaje que se dio más específicamente al finalizar los 2300 días que sucede en el año de 1840. Bueno, para llegar a esa fecha tendríamos que hacer otro breve estudio, uniendo también Daniel capítulo 9, donde habla sobre las 70 semanas, pero digamos a grandes rasgos, esta es a la conclusión a la que se llega y la profecía se cumple a partir de 1844, entonces tenemos ya el día de la purificación del santuario, que es lo mismo que el juicio mencionado en Daniel capítulo 7. Interesante ver encontrar la profecía cumplida a través de la historia.
Que el Señor nos bendiga a través de este resumen que se hizo parte de la lección de esta semana. La tipología como profecía. Las Sagradas Escrituras utilizan la profecía para darnos un mensaje de algo que va a ocurrir en el futuro. Sin embargo, la profecía generalmente está escrita en símbolos. Los símbolos nosotros debemos conocer su significado. Es de vital importancia para poder comprender el mensaje que nos dice esta profecía. También vemos que la tipología es aplicada a situaciones y personas, especialmente en el Antiguo Testamento, donde se presenta el tipo y el antitipo de Cristo. Es el caso de Jonás. Jonás, cuando estuvo dentro del pez por 3 días, representaba los 3 días que iba a estar Jesús dentro del sepulcro. También cuando Moisés elaboró la serpiente de bronce y la levantó para que los israelitas la vieran y se pudieran sanar de las picaduras, representaba la crucifixión de nuestro Señor Jesús, que Él es el que nos da la salvación actualmente. También podemos ver a través de todo el Antiguo Testamento los sacrificios del Cordero, ya que lo que se hacía dentro del santuario representaba lo que iba a pasar, la muerte de Cristo como máximo sacrificio para la humanidad y poder obtener la salvación. Esta mañana espero que hayas disfrutado de todo lo que se ha hablado durante este repaso de la lección. Agradecemos a nuestras hermanas que tuvieron a bien poder hacer estas grabaciones y también a nuestro pastor que nos estuvo colaborando junto con la hermana Melissa en uno de los días. Dios les bendiga y que tengan un muy feliz sábado.